Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, querido Belisario, hermanos que nos acompañan a través de internet, ¡qué milagro! Que se pone la ciencia, la técnica, el avance pues tan prestigioso al servicio de la palabra de Dios. No duden, San Pablo el apóstol está envidioso. Él no tuvo ni radio, ni tele, ni celular, ni qué habría hecho San Pablo de maravillas de evangelización si hubiese tenido al alcance estos medios increíbles de comunicación, redes sociales que decimos que puede ser usada para bien o para mal. Pues sí, porque si en la pantalla de X canal sale una mujer pelada, pornografía o sale violencia o qué, disculpen, pero seamos positivos y pensemos en las gracias a Dios que nos ha dado la inteligencia para que usemos todo lo bueno que podemos hacer para bien de nosotros, para la gloria de Dios y para bien del prójimo. Santa Misa o Eucaristía. Toda Santa Misa es acción de gracias. Eso significa la palabra Eucaristía. Santa Misa es banquete. Se nos alimenta en este momento con la palabra del Señor que ilumina nuestra mente. Se nos fortalece el corazón con la Santa Comunión, los que hagamos lo posible para merecer recibir dignamente la Santa Comunión. Toda Santa Misa es banquete, dos platillos, después vendrá el postre o el café o el sorbete, o las frutas, pero el plato más importante, banquete de la palabra, estamos en el pleno de esto y banquete de la Santa Comunión. Toda Santa Misa es sacrificio, es Cristo que aquí renueva su pasión, muerte y resurrección. Toda Santa Misa es alianza, pacto, sangre de la nueva y eterna alianza, y aquí renovamos nuestras promesas bautismales por medio de la proclamación de la fe, y Dios renueva su amor y su misericordia y su paciencia para con nosotros. Y la Eucaristía, la Santa Misa es mucho más que eso, pero ya no continuo con la lista, para que no sea solo una lista estéril o un índice. Me quedo que la Santa Misa es banquete, estamos en lo mejor del primer platillo, la liturgia de la palabra. 3 lecturas más el Salmo responsorial. Por distintos caminos, cada una de las lecturas y el Salmo responsorial nos llevan al único objetivo, nos llevan hacia Dios, o nos pueden llevar hacia Dios si nosotros vivimos, aprovechamos lo que el Señor nos dice en estas lecturas. Digo las 3 por distintos caminos. Primera lectura, sabiduría, se nos invita a la humildad, a reconocer que solo Dios es grande. Y el humilde, continúa la primera lectura, si de veras es humilde, fácilmente reconoce sus errores, deficiencias y vacíos lagunas y así gana el perdón de Dios. El soberbio nunca ganará el perdón de Dios. Recuerden, hace pocos días Jesús presentó la parábola del ricachón y del publicano. El fariseo entró al templo, se subió hasta acá. Mira, Diosito, yo aquí, yo allá, jactándose a sí mismo frente a Dios, rogando a ese fariseo, porque a Dios solo le corresponde el juicio y la alabanza. El publicano, por otro lado, ahí a la puerta del templo, dice Jesús que ni se atrevía a levantar los ojos y solo decía, misericordia de mí, Señor, soy pecador. Y Jesús concluye en esa lectura hace pocos días. El fariseo que solo vino a hablar mal de los demás, a sentenciar contra el publicano y a juzgar al prójimo y a jactarse estúpidamente, jactándose frente a Dios, dice Jesús, el fariseo se fue a su casa con un pecado más. No recibió perdón de ninguno de sus pecados porque no pidió perdón. Añadió un pecado más aquí con su arrogancia. Mientras que dice Jesús, el publicano volvió a su casa perdonado, reconciliado, salvado. Esto es el consomé de Garrobo para el alma. El resumen de la primera
humildad y reconocer que solo Dios es grande. Señor, toda la humanidad somos un grano de arena en la balanza, como polvillo. Pero tú, Señor, en tu misericordia, aparentas no ver nuestros pecados y nos das tiempo para que nos arrepintamos. Tú perdonas a todos los que saben pedirte perdón. El fariseo no pidió perdón en esa palabra y no recibió perdón porque no lo pidió. Además, terminando la primera lectura, Señor, tú reprendes a los humanos, les traes a la memoria sus pecados. Está bien que yo recuerde que hace 10 días el Barça le ganó al Real Madrid 2-1, está bien, me encanta, pero mucho mejor si mi memoria, esto no es broma, no es buen humor, no es lo mismo para todos, hay forma, es lo mismo para todos aquellos que creemos en la misericordia de Dios. Mucho mejor si la memoria que el Barça y el Real Madrid dice aquí, el libro de la sabiduría, Señor, traes a la memoria sus pecados para que se arrepientan. Desde niños de primera comunión se nos enseña a un examen de conciencia antes de la confesión. Desde jovencitos se nos enseña cada noche antes de dormir y soñar con angelitos o a saber con quién, a pedir perdón a Dios por los errores que hemos cometido en ese día que ya terminó. Tú, Señor, les traes sus pecados a la memoria. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos de nosotros que nunca hacemos un pequeño examen de conciencia? O porque distraídos, o porque indiferentes, o despistados, o porque creemos que no necesitamos examen de conciencia porque somos santos y perfectos. Solo hace falta que el Papa me canonice. Momento. Concluyamos la primera lectura. Señor, el ser humano, todo el billones de son un polvillo, un granito en la balanza. Humildad se nos invita a practicar en esta primera lectura. Segunda lectura, San Pablo, lo dije al inicio, presentando las intenciones. Hermanos, Pablo a los tesalonicenses, siempre oramos por ustedes. Y Pablo, cuando escribió esta carta, estaba muy lejos de Tesaloniki, una ciudad en ese tiempo al nororiente de Grecia, de la antigua Grecia, estaba muy lejos. Comunidad que le había formado, instruido y crecido, y le manda esta carta para que continúen a crecer en la fe. Y a los tesalonicenses y a nosotros, San Pablo nos recuerda para que cumplamos con el misterio de la comunión de los santos que los católicos tenemos, de orar unos por otros. Oramos siempre por ustedes, dice San Pablo. Por eso al inicio de la Santa Misa les invité y siempre lo hago, oremos unos por otros, oremos por aquellos que creen que estamos rezando por ellos, y también hermano, licenciado y hermano joven universitario. Ora también por aquellos que nunca sabrán que tú rezas por ellos, pero Dios sabe que tú estás rezando por otros humanos, para que los bendiga a ellos como Dios te está bendiciendo a ti. Tener este espíritu de amor, de caridad exquisita, orar unos por otros, es demostrar que estamos creciendo en la fe, que creemos en el poder de la oración y confiamos en la misericordia del Señor. Segunda palabra que la segunda lectura ya pasó. Solidaridad y compartir los bienes espirituales sin excluir compartir bienes materiales, pero aquí se trata de uno de los supremos bienes espirituales, orar unos por otros. San Pablo nos da el ejemplo aquí, ahora. Tercera palabra, tercera lectura o tercer camino, como dije, 3 lecturas, 3 caminos, por distintos caminos nos llevan hacia el único Dios. Zaqueo. Ni San Lucas, autor de este evangelio, ni Jesús tildan a Zaqueo de pecador. Los fariseos dicen, Zaqueo, rico y jefe de publicanos, y más adelante dicen, miren ese Jesús, qué vergüenza, dicen ellos, y casi todo el mundo ahí en casa de Zaqueo. ¡Qué vergüenza! Ese Jesús entró a hospedarse en casa de un pecador. Sentencian, buscan, roban a Dios el derecho de juzgar, porque solo a Dios le corresponde. Zaqueo no saca su pistola y pega balazos. Zaqueo tranquilo, porque ella está madurando en la fe. Zaqueo chiquitín, enanito, patas cortas, pero de gran corazón, se levanta. Jesús, mira, voy a dar la mitad de los bienes de
de mis bienes a los pobres. Ni una sola palabra contra los que están achacando al saqueo, ladrón, sinvergüenza, etc. Ni una palabra de saqueo contra ellos. Ni una. Saqueo sabe que Dios se encargará de juzgarte a ti y a mí. Segundo, Jesús, si acaso he defraudado a alguien, o he robado, estafado, malversado, usado mal bien, restituiré 4 veces a quienes yo he dañado por defraudar de una u otra manera. Conclusión de esta tercera palabra. La saca Jesús, la presenta a nosotros. Hoy, a esta casa de Zaqueo ha llegado la salvación. ¿Y por qué? Solo porque Zaqueo dijo, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, ni solo por eso. Solo porque Zaqueo dijo, y si he engañado a alguien le voy a devolver 4 veces más, tampoco. Las 2 frasecitas de Zaqueo que son sinceras, claro que te da más, porque es palabra de Jesús. Es Jesús quien comenta. Hoy en esta casa ha llegado la salvación. Jesús, escuchando estas palabras de Zaqueo, que despegándose de los bienes terrenales, hay muchísimas páginas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, donde se nos invita a usar de los bienes materiales. Claro que los necesito. Necesito peine y necesito dinerito para pagar el teléfono y cepillo de dientes y tantas cosas. Pero no nos apeguemos a las cosas terrenales que tarde o temprano las tendremos que dejar. Zaqueo aquí nos enseña desprendimiento. Ricachón, pero Jesús dice que Zaqueo va al cielo. No es cierto, no es cierto lo que algunos dicen, laicos y hasta vez algún que otro padrecito, que infierno para los ricos y cielo para los muertos de hambre. Por nada. En el cielo hay millonarios que ganaron limpiamente su dinerito y lo usaron limpiamente. En el infierno hay pobretones que murieron de hambre por viciosos, por haraganes. ¿Por qué? El dinero en sí no es ni bueno ni malo. Depende del uso que tú haces. Y aquí Zaqueo, que tal vez antes había hecho mal uso del dinero, hoy empieza a ser espléndido, óptimo uso, pero desprendiéndose. Lo que nos cuesta a todos desprendernos. Y que en muchas páginas de la Biblia hablan en este sentido de los bienes terrenales, útiles, necesarios, pero que no son lo más importante. Uno de los salmos dice, el hombre rico e inconsciente es como un animal que perece y todo su dinero no bajará a la tumba con él, no dejará para otros que ni sudaron para ese inmenso capital millonario. 3 caminos: humildad, primera lectura, y confianza en el perdón de Dios, pero es preciso arrepentirse y pedir perdón, porque si no pido perdón, Dios no me perdona. ¿No lo creen? Botón de muestra. Pongamos en tal gestas a la izquierda del Cristo del Calvario. No pidió perdón. Y Jesús quería perdonarle, pero Jesús no te impone su perdón. Jesús te ofrece su amor y su misericordia, no te obliga a aceptarla. Dimas, por lo contrario, se le conoció primero pecador, se le conoció y luego confió: Jesús, acuérdate de mí, Jesús, misericordia, Jesús, soy pecador. Primer camino, sabiduría. Segundo camino, San Pablo, solidaridad espiritual. Éramos hermanos, siempre oramos por ustedes. Y Evangelio, tercer camino, todos llevan, si los practicamos, hacia el Señor. Nos ayudan a crecer en la fe y madurar en nuestra conciencia como verdaderos cristianos. Señor, ayúdanos a desprendernos lo que hemos pedido en la oración introductoria. Concédenos el don de servirte y alabarte. Ayúdanos a vencer en esta vida todo lo que nos separa de ti. Y a mí, que soy borracho y me encanta chupar, el alcohol me separa de Dios. A mí, que soy mujeriego, la mujer ajena mal usada me separa de Dios. A mí, que soy ladrón, adueñarme de lo ajeno me separa de Dios, y 1000 caminos para alejarse de Dios. Por eso la oración. Que estas 3 palabras, 3 caminos, sabiduría, primera lectura,
San Pablo Tesalonicenses, segunda lectura, solidaridad espiritual, y Zaqueo y Jesús en el Evangelio nos ayuden a entender para que practiquemos y merezcamos, concluyendo, lo que dice el Salmo responsorial. Hemos repetido 4 veces. Bendeciré al Señor eternamente. Es soberbio, humildad en primera lectura. Es soberbio, nunca bendice a Dios. Aquel fariseo que entró por ahí, se metió hasta acá, se paró encima del altar. Diosito, yo no soy bruto como todos los demás, no soy ladrón, sitoso, narcotraficante. Yo hago el diezmo y todo. Ese soberbio no alabó a Dios. Y el Salmo responsorial, bendeciré al Señor eternamente. Y el que sabe amar al prójimo, mutua oración San Pablo, bendice a Dios porque reconocen los demás hermanos, hijos de Dios y hermanos tuyos. Y el que como Zaqueo sabe desprenderse, haciendo buen uso de los bienes, también se acerca a Dios y bendice a Dios. San Pablo dice: no pido ni demasiado, no sea que me olvido de Dios. Carta de San Pablo a Timoteo. No pido muchas cosas ni muchos millones de dinero, no sea que me olvido de Dios. Y cuanto más dinero tengo en el bolsillo o debajo de la cama o detrás del sanitario, más fácil que me olvide de Dios cuanto más bienes tengo. Dice San Pablo para comentar: tampoco pido que ser un pobretón que me muero de hambre, no sea que me meto a robar. Cuando tengo lo suficiente para vivir decentemente, gloria a Dios, dice San Pablo. Hermanos, hermanas, nos ilumine el Señor para que comprendamos, nos fortalezca el Espíritu Santo para que lo que comprendemos y entendemos lo pongamos por obra. Que así sea.